Estuve casada por más de 40 años con un hombre que guardaba un secreto. Un secreto que quedaba encerrado dentro de un cuarto. Un cuarto al que yo nunca pude entrar. Un cuarto que pasé 15 años de mi vida mirando esa puerta cerrada, preguntándome qué me escondía mi esposo. Y cuando finalmente descubrí la verdad, mija, caí de rodillas al suelo y lloré como nunca había llorado en la vida. Pero no fue de coraje, no fue de decepción, fue de un dolor tan grande que ni sabía que existía. Hoy les voy a contar esta historia. La historia del quinto cuarto. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Mendoza Fuentes. Tengo 82 años de edad. Nací en el interior de Michoacán, en un pueblito tan pequeño que ni en el mapa aparecía. Crecí en una familia humilde, de gente trabajadora, que se levantaba antes de que saliera el sol y se acostaba después de que ya estuvieran las estrellas en el cielo. Mi papá era campesino, mi mamá cuidaba la casa y a nosotros, los 7 hijos. Yo era la cuarta. Ni la mayor para tener responsabilidades, ni la menor para ser consentida. Yo era de en medio, esa que aprende a salir adelante sola desde chiquita. Pero antes de que siga con esta historia, les quiero pedir algo. Si todavía no se han suscrito aquí al canal, por favor, suscríbanse ahora. Aprieten ese botoncito ahí abajo. Déjenle like a este video, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias de vida para ustedes. Y me cuentan aquí en los comentarios desde dónde están viendo este video, de qué ciudad, de qué país. Me da mucha alegría cuando leo los comentarios y veo gente de toda América Latina siguiéndonos. Entonces, déjenme saber, ¿sí? Ahora volvamos a mi historia. Como les decía, nací en 1943. En esa época, mija, la vida era muy diferente a la de ahora. Muy diferente. No había televisión, no había teléfono, no había nada de esas cosas modernas. Nos divertíamos con lo que teníamos. Jugábamos en el patio, corríamos detrás de las gallinas, nos bañábamos en el río, ayudábamos a mamá a hacer jabón en el caso. Era una vida dura, pero era una vida sencilla. No conocíamos otra cosa, entonces no nos quejábamos. Crecí sabiendo que mi destino era casarme y cuidar una familia. Así era para toda mujer en esa época. No estudiábamos mucho. Yo llegué hasta 3er año de primaria y después paré. Mi papá decía que las mujeres no necesitaban mucha letra. Necesitaban saber leer, escribir su nombre, hacer cuentas y ya. Lo demás lo aprendíamos en casa. Aprendíamos a cocinar, a coser, a bordar, a cuidar niños, a ser buenas esposas. Eso era lo que importaba. No les voy a mentir, yo soñaba con el matrimonio. Todas las muchachas soñábamos. Nos imaginábamos cómo iba a ser el esposo, cómo iba a ser la casa, cuántos hijos íbamos a tener. Era nuestro sueño de princesa, ¿saben? Solo que era un sueño diferente. No era de castillo y carruaje, era de una casita sencilla, de un hombre trabajador, de una familia unida. Eso era lo que queríamos. Y fue en 1960 que conocí a Aurelio. Aurelio Ventura Herrera. Un nombre difícil, ¿verdad? En esa época los nombres eran así de complicados. Hoy en día todo es Juan, Pedro, María. Pero antes los papás gustaban de poner esos nombres diferentes, que venían de santos, de gente importante, del santoral antiguo. Aurelio era un hombre de 31 años. Yo tenía 17. Era viudo. La primera esposa se le había muerto algunos años antes, pero nadie hablaba mucho de eso. Era un tema prohibido, ¿saben? La gente comentaba bajito, cuchicheaban, pero nunca enfrente de él. Y yo, como era joven y no era de la misma región que él, no sabía casi nada de su vida antes de conocerme. Él llegó a mi pueblo porque había venido a comprar unas tierras. Aurelio era un hombre de posibles. No era rico de verdad, pero tenía más que la mayoría. Tenía un rancho bueno, con ganado, con siembra, con una casa grande, y estaba buscando una esposa, una mujer, para cuidar su casa, para darle continuidad a su vida, porque estaba solo. Y un hombre en esa época no se quedaba solo por mucho tiempo, no se veía bien. Nos conocimos en una fiesta del pueblo. Yo estaba con mis hermanas bailando cuando me vio.
Recuerdo hasta hoy la forma en que me miró. Era una mirada seria, profunda, como si me estuviera estudiando. No era una mirada de hombre enamorado, no. Era una mirada de quien estaba evaluando, de quien estaba pensando. Me pareció raro en ese momento, pero no le di mucha importancia. Vino a hablar con mi papá al día siguiente. Llegó a nuestra casa, todo arreglado, con sombrero en la mano, y pidió permiso para cortejarme. Mi papá se quedó sorprendido. Un hombre de posibles, dueño de rancho, queriendo casarse con su hija. Era un honor, era una oportunidad de una vida mejor para mí. Mi papá aceptó inmediatamente y así comenzó nuestro noviazgo. Si es que se puede llamar noviazgo a eso. Nos veíamos una vez por semana, siempre con mi mamá o mi hermana mayor vigilando. Aurelio era un hombre de pocas palabras. No era de esos que andan haciendo declaraciones de amor, diciendo cosas bonitas. Era callado, reservado. A veces nos quedábamos media hora sentados en el corredor y él no hablaba casi nada. Solo se quedaba ahí mirando al horizonte, pensando en quién sabe qué. Confieso que a veces me preguntaba si de verdad le gustaba, porque no demostraba mucho, ¿saben? No era cariñoso, no era de hacer mimos, pero mi mamá decía que así eran, que los hombres no andaban hablando de sentimientos, que lo importante era que fuera trabajador, honesto y buen proveedor. Y eso Aurelio era, no había duda. Después de 6 meses de noviazgo, me pidió la mano. Vino a hablar con mi papá otra vez, esta vez con un anillo sencillo de oro. Mi papá lloró de emoción. Su hija se iba a casar bien, iba a tener una vida buena, iba a vivir en una casa grande. Era todo lo que quería para mí. Y así, el día 12 de junio de 1962, me casé con Aurelio Ventura Herrera. Yo tenía 17 años. Él tenía 33. Era un día hermoso de verano, con el cielo azul y el sol brillando. Traía un vestido blanco que mi mamá cosió con sus propias manos. No era nada de lujo, pero para mí era el vestido más hermoso del mundo. Me sentía como una princesa. La ceremonia fue en la iglesita del centro del pueblo. Había poca gente, solo la familia y algunos amigos más cercanos. Después hubo una comida en la casa de mis papás, con mole rojo, arroz, frijoles refritos, tortillas recién hechas, comida de rancho, comida de gente sencilla. Pero era una fiesta bonita. Todos estaban contentos. Yo estaba contenta. Cuando terminó la fiesta, me despedí de mis papás. Mi mamá me abrazó fuerte y lloró en mi hombro. Me dijo que fuera una buena esposa, que obedeciera a mi marido, que nunca diera motivos de vergüenza. Y yo le prometí que lo sería. Prometí que lo iba a hacer feliz. Aurelio me llevó al rancho en un carro viejo, de esos que hacían mucho ruido y echaban mucho humo. El viaje duró casi 2 horas, porque el camino era de terracería y lleno de baches. Me fui todo el camino callada, mirando por la ventana, pensando en mi nueva vida. Estaba nerviosa, estaba ansiosa, estaba con miedo también, no voy a mentir, porque no conocía casi nada de ese hombre que ahora era mi esposo. Cuando llegamos al rancho, ya estaba oscureciendo, y fue ahí que vi la casa por primera vez. Mija, nunca había visto una casa tan grande. Era una casa de rancho antigua, de esas con corredor ancho enfrente, con ventanas de madera, con techo de teja. Tenía un jardín grande en la entrada, con rosales y bugambilias, y tenía una cerca blanca alrededor, bien cuidada. Aurelio se bajó del carro y vino a abrirme la puerta. Me dio la mano y me ayudó a bajar. Después se paró enfrente de la casa, me miró y me dijo: «Esta es tu casa ahora, Esperanza. Cuídala bien». Entré a la casa y me quedé maravillada. Tenía una sala grande con sofá de terciopelo. Tenía una cocina enorme con estufa de leña. Tenía un comedor con mesa de madera maciza. Tenía un patio con árboles frutales y hortaliza. Y tenía 5 cuartos. 5 cuartos, mija. Nunca había vivido en una casa con más de 2 cuartos y ahora tenía 5. Aurelio me fue enseñando la casa despacio. «Este es nuestro cuarto», me dijo, señalando el más grande. Miré y vi una cama matrimonial con colcha bordada,
un ropero de madera oscura, un tocador con espejo. Era hermoso, era más de lo que había soñado. Después me enseñó los otros cuartos. Este puede ser de los niños cuando los tengamos, me dijo. Sonreí, imaginándome a nuestros hijos corriendo por esa casa. Este otro es de visitas para cuando venga tu familia. Y este es un cuarto de costura, si quieres. Yo estaba contando. Eran 4 cuartos, pero la casa tenía 5. Había visto desde afuera que había una ventana más, una puerta más en el pasillo. ¿Y el último cuarto?, pregunté. ¿Qué hay ahí? Aurelio se paró. Se quedó en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Su cara cambió, se puso más seria, más cerrada. Sus ojos se oscurecieron y me dijo con una voz que nunca había escuchado antes. Una voz dura, una voz que no aceptaba cuestionamientos. Ese cuarto se queda cerrado. No necesitas entrar ahí nunca. Sentí un escalofrío en la espalda, un escalofrío helado que me bajó desde la nuca hasta los pies. No entendí por qué un cuarto quedaría cerrado. ¿Qué había ahí adentro que no podía ver? Pero no pregunté nada. Era una muchacha joven, criada para obedecer. Mi mamá me había enseñado que las mujeres no cuestionaban al marido. Las mujeres aceptaban, las mujeres callaban, las mujeres obedecían. Así funcionaba. Así tenía que ser. Entonces solo moví la cabeza y dije, está bien. Y así comenzó mi matrimonio, con un misterio, con una puerta cerrada, con un secreto que no sabía qué era, pero que sentía que iba a cambiar mi vida para siempre. Esa primera noche, acostada en la cama al lado de Aurelio, me quedé despierta por horas. Escuchaba los grillos cantando afuera. Escuchaba el viento pegándole a las ventanas. Escuchaba la respiración pesada de mi marido que ya dormía. Y me quedaba pensando en ese cuarto, el 5.º cuarto, el cuarto prohibido. ¿Qué habría ahí? ¿Por qué no quería que entrara? ¿Qué estaba escondiendo? Traté de quitármelo de la cabeza. Traté de convencerme de que no era nada importante, que todos tenemos nuestros secretos, que debía respetar la privacidad de mi marido. Pero no funcionó. Mientras más trataba de olvidarlo, más pensaba en eso. En los días siguientes comencé a observar a Aurelio con más atención. Veía que siempre se llevaba la mano al bolsillo del pantalón, como verificando algo. Y me di cuenta de que era una llave antigua de hierro con el mango trabajado, la llave del 5.º cuarto. Cargaba esa llave a todos lados. Cuando iba a trabajar a la milpa, la llave estaba en el bolsillo. Cuando se iba a dormir, la llave quedaba debajo de la almohada. Cuando se iba a bañar, la llave quedaba colgada en un clavo del lado de adentro de la puerta del baño. Nunca, en ningún momento, dejaba esa llave lejos de él. Comencé a estar cada vez más curiosa y cada vez más preocupada también. ¿Qué era tan importante que necesitaba estar cerrado con llave? ¿Qué era tan secreto que ni la esposa podía saber? Traté de preguntar una vez. Fue como 2 meses después del matrimonio. Estábamos cenando en silencio, como siempre, cuando me armé de valor y dije, Aurelio, ese cuarto del fondo, ¿algún día me vas a contar qué hay ahí? Soltó el tenedor en el plato. El ruido resonó por toda la cocina vacía. Me miró con esos ojos oscuros, esos ojos que parecían guardar toda la tristeza del mundo, y me dijo, ya te dije, Esperanza, ese cuarto no existe para ti. No me vuelvas a preguntar sobre eso. Sentí que se me apretaba el corazón. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, con tanto dolor en la voz, con tanto peso, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. No volví a preguntar, nunca más. Por 15 años viví en esa casa, pasé por ese pasillo todos los días, miré esa puerta cerrada y nunca más toqué el tema. Pero el misterio siguió ahí, creciendo, alimentándose de mi silencio, alimentándose de mis dudas, alimentándose del miedo que tenía de descubrir la verdad. Porque en el fondo, mija, tenía miedo. Mucho miedo de lo que podía haber en ese cuarto, de lo que mi marido podía estar escondiéndome, del secreto que guardaba con tanta devoción. Y tenía razón de tener miedo,
porque cuando finalmente descubrí, nada volvió a ser igual. Los primeros meses de casada fueron de adaptación. Estaba aprendiendo a ser dueña de esa casa grande, aprendiendo las costumbres de mi marido, aprendiendo a vivir lejos de mi familia. Todo era muy nuevo para mí. Había salido de una casita apretada, donde vivía con mis papás y mis 6 hermanos, y ahora estaba en una casona de 5 cuartos, donde solo vivíamos nosotros 2. El silencio era diferente, la soledad era diferente, todo era diferente. Aurelio salía temprano a trabajar la tierra y solo regresaba cuando el sol ya se estaba metiendo. Me quedaba todo el día sola en esa casa enorme. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa en la pila, cuidaba la hortaliza, daba de comer a las gallinas. Había una señora que se llamaba Doña Refugio, que venía 3 veces por semana a ayudarme con los trabajos más pesados, pero fuera de eso, era solo yo y esa casa, yo y ese silencio, yo y esa puerta cerrada al final del pasillo. En los primeros tiempos trataba de no pensar en ese cuarto. Me ocupaba con los quehaceres, cantaba mientras trabajaba, rezaba el rosario todas las tardes para distraer la mente, pero era imposible ignorarlo completamente. Cada vez que pasaba por el pasillo, mis ojos se iban a esa puerta. Era como si me llamara, como si quisiera contarme algo, como si guardara un secreto que estaba desesperado por salir. La puerta era de madera oscura, igual que las otras puertas de la casa, pero tenía algo diferente. Tal vez era la cerradura más reforzada. Tal vez era el hecho de nunca haber sido abierta en mi presencia. Tal vez era solo mi imaginación, alimentada por la curiosidad y el miedo. Pero esa puerta parecía diferente, parecía más pesada, parecía cargar un peso que las otras no cargaban. Recuerdo una vez, debían ser como 3 meses después del matrimonio, que estaba limpiando el pasillo y me paré enfrente de esa puerta. Me quedé ahí parada, mirando, como esperando que se fuera a abrir sola. Y ahí hice algo que nunca había hecho antes. Puse mi mano en la perilla. El metal estaba helado, demasiado helado para un día caluroso de verano. Sentí un escalofrío subir por mi brazo y apoderarse de todo mi cuerpo. Mi corazón se disparó, mi respiración se puso pesada, y por un momento, solo por un momento, pensé en girar esa perilla, en forzar esa puerta, en descubrir qué había del otro lado. Pero entonces escuché el ruido del carro de Aurelio llegando y quité la mano de ahí tan rápido que casi me tropiezo para atrás. Salí corriendo para el otro lado de la casa con el corazón todavía acelerado, con las manos todavía temblando. Cuando mi marido entró, yo estaba en la cocina fingiendo que movía una olla vacía. Me miró raro, pero no dijo nada. Nunca decía. Después de ese día, evité acercarme a esa puerta. Pasaba por el pasillo, siempre apurada, siempre con los ojos en el piso, como si tuviera miedo de que la puerta se diera cuenta de mi curiosidad. Suena como locura, lo sé, pero así me sentía, como si ese cuarto supiera de mis pensamientos, como si me estuviera vigilando. El tiempo fue pasando, 1 año, 2 años, 3 años, y me fui acostumbrando a la vida de casada. Me fui acostumbrando al modo callado de Aurelio, a los silencios largos durante las comidas, a las noches en que dormía de espaldas a mí sin decir una palabra. Fui aprendiendo a vivir con poco afecto, con pocas demostraciones de cariño, porque así era él y tenía que aceptarlo. Pero había algo a lo que nunca me acostumbré, algo que me perturbaba cada vez más con el paso de los años. Eran las noches en que Aurelio se levantaba de la cama y salía del cuarto. Pasaba 1 o 2 veces por mes, siempre de madrugada, cuando pensaba que yo estaba dormida. Sentía el colchón moverse cuando se levantaba. Oía sus pasos en el piso de madera, despacio, cuidadosos, tratando de no hacer ruido. Y después oía la puerta de nuestro cuarto abrirse y cerrarse, muy suavecito. La primera vez que esto pasó, me asusté mucho. Pensé que había algún ladrón en la casa y que Aurelio había ido a verificar. Me quedé acostada en la cama con el corazón en la boca, esperando a que regresara,
Y regresó como 20 minutos después, se acostó a mi lado, suspiró profundo y se volvió a dormir. Al día siguiente, pregunté si había pasado algo durante la noche. Me miró confundido y me dijo que no, que había dormido toda la noche. Me pareció raro, pero no insistí. Pensé que tal vez había soñado, pero no era sueño, porque volvió a pasar y a pasar y a pasar. Y ahí comencé a poner atención. Comencé a fingir que estaba dormida cuando sentía que se levantaba. Controlaba mi respiración para que pareciera pesada y regular. Me quedaba inmóvil, con los ojos cerrados mientras salía del cuarto. Y después, muy despacio, abría los ojos y me quedaba escuchando. Sus pasos iban por el pasillo, siempre en la misma dirección, siempre al mismo lugar. Y después, escuchaba un ruido de llave girando en una cerradura y una puerta abriéndose y pasos entrando a un cuarto, y la puerta cerrándose otra vez. Era el quinto cuarto. Mi marido se levantaba de madrugada para entrar a ese cuarto cerrado y se quedaba ahí adentro por 20, 30 minutos, a veces hasta una hora, solo, en la oscuridad, mientras yo fingía dormir del otro lado de la casa. ¿Qué hacía ahí adentro? ¿Qué había en ese lugar que necesitaba visitar en la mitad de la noche, escondido de su propia esposa? Comencé a crear teorías en mi cabeza, cada una peor que la otra. Lo primero que pensé fue dinero, que tal vez guardaba dinero ahí adentro, una fortuna escondida que no quería que nadie supiera. Pero eso no tenía sentido. ¿Para qué visitar dinero de madrugada? ¿Para qué quedarse ahí adentro por tanto tiempo? Después pensé en cosas robadas, que tal vez Aurelio tenía algún pasado que yo no conocía, que tal vez guardaba objetos que no eran suyos, pero tampoco tenía sentido. Mi marido era un hombre trabajador, honesto, respetado en la región. Todo mundo hablaba bien de él, no combinaba con la idea de un criminal. Y entonces vino el pensamiento que más me atormentó. El pensamiento que trataba de alejar, pero que siempre volvía más fuerte, más insistente. ¿Y si era otra mujer? Sé que suena como locura. ¿Cómo iba a haber otra mujer dentro de un cuarto cerrado? Pero la mente funciona de manera extraña cuando se tiene miedo, cuando se está insegura. Comencé a imaginar que tal vez tenía una amante, que tal vez ella entraba escondida por la ventana del cuarto durante la noche, que tal vez los dos se encontraban ahí mientras yo dormía del otro lado de la pared. Era una idea absurda. Sabía que era absurda, pero no podía dejar de pensar en ella, y mientras más pensaba, más me daba coraje y celos y un dolor en el pecho que no podía explicar. Hubo una noche, debía ser 1965, 3 años después del matrimonio, que decidí seguir a Aurelio. Cuando se levantó de la cama, esperé unos minutos y me levanté también. Con el corazón latiendo fuerte, fui hasta la puerta de nuestro cuarto y la abrí una pequeña rajita, solo lo suficiente para ver el pasillo, y vi a mi marido parado enfrente de esa puerta, la puerta del quinto cuarto. Estaba de espaldas a mí, con los hombros encorvados, con la cabeza baja, y estaba parado ahí, solo parado, sin moverse. Parecía que estaba creando valor para entrar, o tal vez pidiendo permiso, o tal vez rezando. No sé. Después de un tiempo que pareció eterno, puso la llave en la cerradura y abrió la puerta, y antes de entrar, prendió una vela que estaba en un candelero al lado de afuera. La luz tembló en el pasillo, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Y entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Me quedé ahí espiando por la rajita, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 15 minutos, tal vez media hora. El tiempo parece diferente cuando se tiene miedo. Parece que se arrastra, que demora más de lo que debería. Y entonces escuché algo que me heló, un llanto. Era un llanto bajo, ahogado, que venía de adentro de ese cuarto. Un llanto de hombre, un llanto de dolor, de nostalgia, de desesperación. Era Aurelio llorando. Mi marido, ese hombre duro, callado, que nunca demostraba ninguna emoción, estaba llorando solo en la oscuridad dentro de un cuarto cerrado en la mitad de la madrugada. No sé explicar lo que sentí en ese momento.
Fue una mezcla de alivio y de angustia. Alivio porque no era otra mujer. Angustia porque no entendía qué estaba pasando. ¿Qué había en ese cuarto que hacía llorar a mi marido de esa manera? ¿Qué dolor era ese que cargaba escondido, que no podía compartir ni con su propia esposa? Regresé a nuestro cuarto antes de que saliera de ahí. Me acosté en la cama, me tapé hasta la barbilla y me quedé mirando al techo sin poder dormir. Cuando regresó y se acostó a mi lado, fingí que estaba dormida, y él suspiró ese suspiro pesado de siempre y se durmió. A la mañana siguiente, lo miré en la mesa del desayuno y traté de encontrar alguna señal de lo que había pasado durante la noche, pero estaba igual que siempre. La cara cerrada, los ojos cansados, la expresión de quien carga un peso que no se puede compartir. Desayunó en silencio, agarró su sombrero y salió a trabajar como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior fuera solo una noche cualquiera más. Y yo me quedé ahí sola otra vez, con más preguntas que respuestas. Los años fueron pasando y la rutina se fue estableciendo. 1966, 67, 68. La vida siguió su curso normal en el rancho. El ganado crecía, la siembra prosperaba, la casa seguía en pie, y yo seguía siendo la esposa de Aurelio. La mujer que cuidaba la casa, que hacía la comida, que lavaba la ropa, la mujer que dormía todas las noches al lado de un hombre que guardaba un secreto. En todo ese tiempo, no logramos tener hijos. Yo quería mucho ser mamá. Era mi sueño más grande. Cada vez que veía un niño en el pueblo, se me apretaba el corazón. Cada vez que una conocida anunciaba que estaba esperando, sentía una envidia que me daba pena. Pero los hijos no llegaban. Mes tras mes, año tras año, nada. Aurelio nunca tocó el tema. Nunca preguntó por qué no teníamos hijos. Nunca sugirió que fuéramos con un doctor. Nunca demostró tristeza o decepción. Era como si no le importara. Como si la idea de tener hijos no le hiciera diferencia. Eso me lastimaba. Me lastimaba mucho porque pensaba que él no quería tener una familia conmigo, que se había casado solo para tener a alguien que le cuidara la casa, que yo era más una empleada que una esposa. Traté de hablar con él una vez. Fue un domingo por la tarde. Estábamos sentados en el corredor viendo el atardecer. Me armé de valor y le dije, Aurelio, ¿tú no querías tener hijos? Se quedó en silencio por mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que no me iba a responder. Pero entonces me dijo con la voz baja y ronca, ya tuve, Esperanza, ya tuve. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Tenía hijos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué nunca supe? Abrí la boca para preguntar, pero se levantó y entró a la casa, dejándome sola en el corredor. Y me quedé ahí con el corazón disparado, con 1000 preguntas en la cabeza, sin entender nada. Ya tuve. Esas 3 palabras se quedaron martillando en mi mente por días, semanas, meses. ¿Qué había pasado? La primera esposa tuvo hijos. ¿Dónde estaban esos niños? ¿Por qué nadie nunca mencionó eso? Traté de investigar. Cuando iba al pueblo a hacer compras, trataba de platicar con la gente mayor, los que podían saber algo del pasado de Aurelio. Pero nadie hablaba. La gente desviaba la mirada, cambiaba el tema, fingía que no había escuchado mi pregunta. Era como si existiera un acuerdo silencioso de no hablar de eso, de mantener enterrado lo que fuera que había pasado. Y me fui volviendo cada vez más obsesionada, cada vez más consumida por ese misterio. Pensaba en eso de mañana, de tarde, de noche. Pensaba cuando estaba cocinando, cuando estaba lavando ropa, cuando estaba rezando. Pensaba cuando estaba acostada en la cama, escuchando los pasos de mi marido yendo al quinto cuarto, escuchando el llanto ahogado que venía de ahí. Hubo una época que pensé en irme, en regresar a casa de mis papás, en pedir la anulación del matrimonio, en empezar mi vida de nuevo lejos de esa casa, de ese hombre, de ese secreto. Pero no tuve valor. Una mujer separada en esa época estaba mal vista, era rechazada, era motivo de vergüenza. Iba a avergonzar a toda mi familia, me iba a volver tema de chisme del pueblo, iba a pasar el resto de la vida escuchando murmuraciones por la espalda. Entonces me quedé porque no tenía opción, me quedé porque era mi deber.
Me quedé porque, a pesar de todo, todavía tenía esperanza de algún día entender, de algún día descubrir, de algún día finalmente saber qué había en ese cuarto que mi marido protegía con tanto cuidado. Y la vida siguió. 1970 llegó. Ya tenía 27 años. Ya era una mujer hecha. Ya tenía casi 8 años de casada y nada había cambiado. Aurelio siguió siendo el mismo hombre callado, reservado, misterioso. Y esa puerta siguió cerrada, siempre cerrada, pero había algo que estaba diferente. Poco a poco, muy despacio, me fui dando cuenta de que Aurelio estaba cambiando. No de personalidad, no, sino de salud. Estaba envejeciendo demasiado rápido. Se estaba poniendo más flaco, más cansado, más encorvado. El pelo que era negro cuando nos casamos ya estaba todo canoso. Las manos que eran firmes ya temblaban un poco. El paso que era fuerte ya estaba más arrastrado. Comencé a preocuparme. Insistí para que fuera al doctor, pero se negaba. Decía que era solo cansancio, que era cosa de la edad, que no era nada grave. Y yo aceptaba porque no tenía cómo obligarlo. El marido era así. Decidía las cosas solo. No escuchaba consejos de mujer. Pero en el fondo yo sabía que no era solo cansancio. Sabía que había algo mal, algo que lo estaba consumiendo por dentro despacio, como un fuego que quema lento, pero nunca se apaga. Era el peso de ese secreto. Era el dolor que cargaba solo. Era ese cuarto cerrado que guardaba algo tan pesado que estaba arrastrando a mi marido junto. Y yo me quedaba mirando sin poder hacer nada, sin poder ayudar, sin poder entender, hasta el día en que todo cambió, hasta el día en que la puerta finalmente se abrió. Los años 70 llegaron trayendo cambios que no esperaba. El mundo afuera se estaba transformando. Escuchaba en la radio sobre cosas que parecían de otro planeta. El hombre en la luna, guerras lejanas, protestas, música nueva, costumbres diferentes. Pero ahí dentro de ese rancho, dentro de esa casa de 5 cuartos, el tiempo parecía haberse parado. Era como si viviéramos en una burbuja, separados del resto del mundo, presos en una rutina que se repetía día tras día, mes tras mes, año tras año. Ya había aprendido a vivir con el misterio. Ya había aprendido a pasar por ese pasillo sin mirar la puerta cerrada. Ya había aprendido a fingir que no oía los pasos de mi marido de madrugada, que no escuchaba el llanto ahogado que venía de ese cuarto. Había construido una pared dentro de mí, una pared que separaba la curiosidad de la aceptación, y vivía del lado de la aceptación. Era más fácil así, era menos doloroso. Pero lo que no podía ignorar era el cambio en Aurelio. Mi marido se estaba consumiendo enfrente de mí. No era algo brusco, no era una enfermedad que tumbara de una vez. Era un proceso lento, gradual, como una vela que se va quemando hasta que no queda nada. Cada día parecía un poco más cansado que el anterior. Cada semana parecía un poco más flaco. Cada mes parecía haber envejecido un año entero. En 1972 comenzó a tener dolores de cabeza fuertes. Dolores que lo hacían apretar las sienes con las manos, cerrar los ojos con fuerza, respirar hondo, tratando de aguantar. Le rogaba que fuera al doctor, pero se negaba. Decía que era cosa pasajera, que se iba a aliviar solo, que los hombres no andan corriendo detrás de doctores por un dolor de cabeza. Me daba tanto coraje cuando hablaba así, tanto coraje de esa terquedad, de esa arrogancia de pensar que podía resolver todo solo, pero no podía hacer nada. Yo era solo la esposa. La opinión de la esposa no tenía peso ninguno en las decisiones del marido. Así funcionaba, así tenía que ser. En 73, además de los dolores de cabeza, llegó el mareo. Aurelio estaba trabajando en la milpa cuando de repente el mundo giró y se cayó al suelo. Los trabajadores lo trajeron a la casa cargando. Casi me muero del susto cuando vi a mi marido siendo traído en brazos de 2 hombres, pálido como la cera, con los ojos volteados. Esta vez no pregunté. Mandé a uno de los trabajadores a que fuera al pueblo a buscar al doctor Evaristo, el único médico de la región.
Aurelio trató de protestar, trató de decir que no necesitaba, pero no lo dejé. Por primera vez en más de 10 años de matrimonio, desobedecí a mi marido y no me arrepiento. Doctor Evaristo era un hombre viejo, de barba blanca y lentes gruesos, que atendía a toda la región desde hacía décadas. Examinó a Aurelio con cuidado, le midió la presión, le escuchó el corazón, le hizo preguntas sobre los síntomas y después me llamó a un rincón de la sala, lejos de los oídos de mi marido. «Doña Esperanza», me dijo bajito, «su esposo tiene la presión muy alta, peligrosamente alta. Si no se cuida, no cambia los hábitos, no toma los medicamentos, esto puede terminar muy mal». «¿Muy mal cómo, doctor?», pregunté, ya sintiendo que se me apretaba el pecho con miedo. «Puede tener una embolia, doña Esperanza, y si eso pasa, las consecuencias pueden ser graves, muy graves». Sentí que se me aflojaron las piernas. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Embolia. Conocía esa palabra. Sabía lo que significaba. Había visto gente en el pueblo que había tenido embolia. Algunos se quedaban con la cara chueca. Algunos perdían el movimiento de un lado del cuerpo. Algunos se quedaban en cama para siempre. Algunos se morían. El doctor recetó unas medicinas y recomendó reposo. Le dijo a Aurelio que parara de trabajar tanto, que comiera menos sal, que evitara preocupaciones. Mi marido escuchó todo en silencio, con esa expresión cerrada de siempre. Cuando el doctor se fue, se levantó de la cama y dijo que iba a regresar al trabajo. Le supliqué. Le supliqué de rodillas, con lágrimas en los ojos, que descansara, que se cuidara, que pensara en su propia salud. Pero no me escuchó. Dijo que tenía obligaciones, que el rancho no podía parar, que no se iba a quedar acostado mientras había trabajo que hacer. Y salió, dejándome ahí llorando sola en el cuarto. Ese día me di cuenta de algo. Aurelio no solo estaba ignorando su propia salud, se estaba destruyendo a propósito. Era como si no quisiera cuidarse, como si no le importara vivir, como si ese dolor que cargaba por dentro fuera tan grande que la muerte le pareciera un alivio. Y esa comprensión me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que mi marido estaba sufriendo de una manera que yo no podía alcanzar, de una manera que yo no podía ayudar. Se estaba ahogando enfrente de mí y yo no podía hacer nada más que verlo. Los años siguientes fueron difíciles. 74, 75, 76. Vi a mi marido irse apagando despacio, como un quinqué que se queda sin aceite. Todavía trabajaba, todavía cuidaba el rancho, todavía hacía todo lo que siempre hizo, pero con menos fuerza, con menos ganas, con menos vida. Las idas nocturnas, al quinto cuarto, se hicieron más frecuentes. Antes era 1 o 2 veces por mes, ahora era casi todas las semanas, a veces 2, 3 veces en la misma semana. Y los llantos también se hicieron más largos, más intensos, más desesperados. Me quedaba acostada en la cama, fingiendo dormir, escuchando a mi marido sollozar del otro lado de la pared. Y yo también lloraba. Lloraba en silencio, mojando la almohada, sin entender, sin poder hacer nada. Pensé muchas veces en enfrentarlo, en exigir respuestas, en decir que ya no aguantaba vivir de esa manera, en la oscuridad, sin saber qué estaba pasando. Pero cada vez que creaba valor, lo miraba y veía a un hombre tan quebrado, tan frágil, tan cerca de desbaratarse completamente, que desistía. Tenía miedo de que un enfrentamiento fuera la gota que derramara el vaso, que lo empujara de una vez al abismo. Entonces seguí en silencio. Seguí siendo la esposa paciente, comprensiva, que no preguntaba, que no cuestionaba, que no exigía. Seguí esperando, esperando que algún día se abriera, que algún día confiara en mí, que algún día me contara qué estaba escondido en ese cuarto. Pero el día que llegó, no fue como esperaba. No fue una conversación tranquila en el corredor. No fue una confesión en la mitad de la noche. Fue una tragedia. Era marzo de 1977. El verano estaba terminando, pero el calor todavía castigaba.
Hacía un bochorno insoportable de esos que dejan la ropa pegada al cuerpo y la cabeza pesada. Aurelio había salido temprano a resolver unas cosas en el pueblo. Me quedé en casa haciendo mis tareas de siempre. Como a las 3 de la tarde, escuché ruido de carro llegando. Me pareció raro porque Aurelio había dicho que solo regresaba en la noche. Fui a la ventana y vi que no era su carro, era la camioneta de don Cristóbal, un vecino que tenía tierras del otro lado del río. Don Cristóbal se bajó del carro con una expresión que nunca voy a olvidar, una expresión de quien está a punto de dar una noticia terrible. Se quitó el sombrero, miró al suelo y me dijo: «Doña Esperanza, necesita venir conmigo. Su Aurelio se sintió mal en el pueblo. Está en el consultorio del doctor Evaristo. Parece que es grave». No recuerdo bien qué pasó después. Sé que me subí a la camioneta, sé que fuimos hasta el pueblo. Sé que recé todo el camino, repitiendo Ave María tras Ave María, pidiéndole a Dios que no se llevara a mi marido todavía. No ahora. No así. Cuando llegué al consultorio, encontré a Aurelio acostado en una camilla con el lado derecho del cuerpo paralizado. La cara estaba chueca, un lado caído, sin movimiento. Los ojos estaban abiertos, pero parecían perdidos, confundidos, como si no entendiera dónde estaba. Doctor Evaristo vino a hablar conmigo. Me dijo que era lo que temía, una embolia. La presión había subido demasiado, y algo había reventado ahí adentro de la cabeza. Dijo que Aurelio necesitaba cuidados intensivos, pero que en nuestro pueblo no había hospital. El más cerca estaba a 3 horas de viaje, y no sabía si mi marido iba a aguantar el viaje. Sentí que se me desaparecía el piso debajo de los pies. Era como si el mundo hubiera perdido la gravedad y yo estuviera flotando sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. Mi marido se estaba muriendo. El hombre con quien había vivido por 15 años, el hombre que había aprendido a querer, a pesar de todo, a pesar del silencio, a pesar de los secretos, se estaba muriendo. Intentamos el viaje. Don Cristóbal manejó lo más rápido que pudo, mientras yo iba en el asiento de atrás, agarrando la mano de Aurelio, la mano izquierda, la que todavía tenía movimiento. Apretaba esa mano y le hablaba, aunque no sabía si podía oírme. Le decía que todo iba a estar bien, que se iba a recuperar, que íbamos a regresar a casa y seguir nuestra vida juntos. Pero sabía que era mentira. Veía en su cara que era mentira. Cuando estábamos casi llegando al hospital de la ciudad grande, Aurelio apretó mi mano. Fue un apretón débil, tembloroso, pero fue un apretón. Lo miré y vi que estaba tratando de hablar. La boca se movía, pero el sonido no salía bien. Era un gemido arrastrado, difícil de entender. Me acerqué, puse mi oído cerca de su boca y escuché en un susurro que parecía venir de muy lejos, una palabra que me heló. Cuarto. Alejé la cara y lo miré a los ojos. Esos ojos oscuros que siempre habían sido tan misteriosos, tan cerrados, ahora estaban llenos de lágrimas, llenos de miedo, llenos de un dolor que nunca había visto antes. Trató de hablar otra vez, la boca moviéndose despacio, cada sílaba costándole un esfuerzo enorme, y escuché más palabras quebradas, rotas, pero que logré juntar. El cuarto, perdón, esperanza, perdón. Y entonces se le voltearon los ojos y se desmayó. Grité. Grité para que don Cristóbal manejara más rápido. Grité para que Aurelio no se rindiera. Grité para que Dios no se lo llevara todavía. Y llegamos al hospital y los doctores vinieron corriendo y se lo llevaron para adentro. Y me quedé ahí en el pasillo sola, temblando, rezando, llorando. Fueron las horas más largas de mi vida. Me quedé en ese pasillo del hospital, sentada en una silla de plástico duro, mirando la pared blanca, esperando noticias. Cada vez que se abría una puerta, se me disparaba el corazón. Cada vez que pasaba alguien de bata, me levantaba, esperando que vinieran a hablar conmigo. Pero nadie venía, y el tiempo pasaba, y la angustia solo aumentaba. Finalmente, cuando ya era muy noche, un doctor vino a buscarme. Me dijo que Aurelio había sobrevivido, pero que la embolia había sido grave, muy grave. Iba a necesitar meses de recuperación, tal vez años, y aún así,
Probablemente nunca iba a volver a ser como era antes. El lado derecho del cuerpo podía quedar comprometido para siempre. El habla podía no regresar completamente. La memoria podía fallar. Le agradecí al médico, agradecí que mi marido estuviera vivo. Era todo lo que importaba en ese momento. Estaba vivo, todavía tenía una oportunidad. Aurelio estuvo internado por 2 semanas. Pasé todo ese tiempo en el hospital, durmiendo en una silla al lado de su cama, solo saliendo para comer algo rápido y regresar corriendo. Quería estar ahí cuando despertara, quería ser lo primero que viera. Y cuando finalmente abrió los ojos, días después de la embolia, lo primero que hizo fue mirarme. Y lo primero que trató de decir con esa boca chueca que apenas podía formar palabras fue otra vez lo mismo. El cuarto. Perdón. Le agarré la mano y le dije que todo estaba bien, que íbamos a resolver todo, que no se preocupara. Pero por dentro estaba consumida por la curiosidad. ¿Qué había en ese cuarto que era tan importante? ¿Por qué necesitaba tanto pedirme perdón? Después de 2 semanas, los médicos dejaron que Aurelio regresara a casa. Todavía estaba muy debilitado, apenas podía caminar solo, necesitaba ayuda para todo. Contraté a una muchacha del pueblo llamada Soledad para que me ayudara a cuidarlo, porque no iba a poder sola. El viaje de regreso fue silencioso. Aurelio se fue todo el camino con los ojos cerrados, la cabeza recargada en el vidrio de la ventana. Yo me quedaba mirándolo, tratando de entender qué pasaba en esa mente, detrás de esos ojos cerrados. ¿Estaría pensando en el cuarto? ¿Estaría arrepentido de todos esos años de secreto? Cuando llegamos al rancho, lo ayudé a entrar a la casa y por primera vez en 15 años vi a Aurelio mirar esa puerta al final del pasillo de manera diferente. Ya no era la mirada protectora de siempre, era una mirada de despedida, como si supiera que nunca más iba a poder entrar ahí, como si se estuviera despidiendo. Esa noche, después de acomodar a Aurelio en la cama, fui al cuarto donde habíamos guardado su ropa del hospital. Y ahí en el bolsillo del pantalón que traía el día de la embolia, encontré la llave del 5.º cuarto. Agarré esa llave en la mano por mucho tiempo. Era fría, pesada, antigua. El metal estaba gastado de tanto ser tocado, de tanto ser cargado, de tanto ser escondido. Esa llave había sido el secreto mejor guardado de mi marido por décadas, y ahora estaba en mi mano. Podía abrir la puerta. Finalmente, después de 15 años, podía descubrir qué había ahí adentro. Pero dudé. Miré para atrás, hacia la puerta del cuarto, donde Aurelio dormía un sueño agitado de medicinas. Me había pedido perdón. Había tratado de decirme algo sobre ese cuarto, pero no había podido. ¿Tenía yo el derecho de descubrir sin su permiso? ¿Debía esperar a que mejorara y pudiera contarme? ¿Y si no mejoraba? ¿Y si nunca supiera la verdad? Me quedé toda la noche despierta, con esa llave apretada en la mano, pensando, rezando, decidiendo. Y cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé mi decisión. Iba a abrir esa puerta, iba a descubrir el secreto de mi marido. Iba a entrar finalmente al 5.º cuarto. Pero lo que encontré ahí adentro, mija, cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con quien me había casado. Esperé a que el día aclarara completamente antes de levantarme de esa silla donde había pasado la noche en vela. La llave todavía estaba en mi mano, tan apretada que había dejado marca en la palma. La volví a mirar, estudiando cada detalle de ese pedazo de hierro que había guardado tantos secretos por tantos años. Era una llave antigua, de esas de mango trabajado, con dibujos gastados por el tiempo y el uso. ¿Cuántas veces Aurelio había agarrado esa misma llave? ¿Cuántas veces la había girado en esa cerradura? ¿Cuántas noches había atravesado ese pasillo solo, cargando esa llave como si cargara el peso del mundo? Me levanté despacio. Tenía las piernas entumidas de tanto tiempo sentada. Fui hasta el cuarto donde dormía Aurelio y abrí la puerta muy suavecito, solo para ver si estaba bien. Estaba ahí, acostado boca arriba,
con la respiración pesada e irregular de quien está bajo efecto de medicina fuerte. La cara todavía estaba chueca, el lado derecho caído, sin expresión, pero estaba vivo. Estaba respirando. Era lo que importaba. Cerré la puerta otra vez y me quedé parada en el pasillo. La casa estaba en silencio absoluto. Soledad, la muchacha que había contratado para ayudar, llegaba más tarde. Estaba sola, sola con esa llave, sola con esa puerta, sola con la decisión que había tomado. Mis pies comenzaron a caminar antes de que yo mandara. Era como si tuvieran voluntad propia, como si supieran el camino de memoria, como si hubieran esperado 15 años por este momento. Fui caminando por el pasillo despacio, sintiendo cada tabla de madera crujir debajo de mi peso. El sol de la mañana entraba por las ventanas y hacía rayas de luz en el piso. El polvo flotaba en el aire, brillando como purpurina dorada. Era un día hermoso afuera, un día que no combinaba con el peso que sentía en el pecho. Cuando llegué enfrente de la puerta, me paré. Me quedé ahí mirándola, como había hecho tantas veces a lo largo de esos años. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la llave. Esta vez iba a entrar. Levanté la mano y toqué la madera con los dedos. Estaba fría, fría como había estado ese día, tantos años atrás, cuando había tocado la perilla por primera vez. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de controlar el corazón que latía descontrolado en el pecho. ¿Qué sería lo que iba a encontrar del otro lado? ¿Qué habría escondido Aurelio de mí por tanto tiempo? Puse la llave en la cerradura. El metal raspó contra metal, un sonido que resonó por el pasillo vacío. Giré la llave despacio, sintiendo la resistencia de la cerradura antigua que no se usaba desde hacía tiempo. Hubo un clic. La cerradura cedió. La puerta estaba abierta. Puse la mano en la perilla. Estaba temblando tanto que casi no podía agarrar. Respiré hondo una vez más. Le pedí fuerzas a Dios y empujé la puerta. Se abrió con un crujido largo, arrastrado, como un gemido de dolor. Un olor aguardado invadió mis fosas nasales. Olor a polvo, a humedad, a tiempo parado. Olor de un lugar que se quedó cerrado por años, décadas, sin aire fresco, sin luz de sol, sin vida. Al principio, no logré ver nada. El cuarto estaba oscuro, las cortinas cerradas, bloqueando cualquier claridad. Me quedé parada en la puerta, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Y poco a poco, muy despacio, las formas fueron apareciendo, los contornos de los muebles se fueron revelando y lo que vi me quitó el aliento. Era un cuarto de niña. Parpadeé, pensando que estaba viendo mal, pero no estaba. Era un cuarto de niña, un cuarto pequeño, acogedor, decorado con todo el cuidado y cariño que una mamá y un papá pueden tener. Las paredes estaban pintadas de un amarillo claro, desteñido por el tiempo, pero todavía visible. Había dibujos pintados a mano cerca del techo, dibujos de pajaritos, de flores, de mariposas, dibujos hechos con amor, hechos para alegrar los ojos de una niña. Di un paso para adentro. Mis pies levantaron una nube de polvo del piso. El piso de madera crujió fuerte, protestando contra la invasión después de tantos años de silencio. Fui caminando despacio, mirando alrededor, tratando de absorber cada detalle de ese lugar. En el centro del cuarto había una cuna de madera oscura, trabajada, con barrotes delicados y un velo de encaje colgado encima. El velo estaba amarillento, cubierto de polvo, roto en algunos lugares, pero se notaba que un día había sido blanco, inmaculado, comprado con orgullo para recibir a un bebé. Me acerqué a la cuna y miré para adentro. Había un colchoncito pequeño cubierto por una sábana de franela desteñida, y encima de la sábana había una muñeca de trapo con cabello de estambre negro y vestido de percal florado. La muñeca estaba acostada ahí, como si estuviera esperando a que regresara la dueña para jugar con ella. Sentí que se me aflojaron las piernas. Tuve que apoyarme en la orilla de la cuna para no caerme. Una niña.
Aurelio había tenido una niña que había dormido en esa cuna, que había jugado con esa muñeca, que había llenado ese cuarto de risas y de vida. Una niña que yo nunca conocí, una niña de quien nadie nunca habló. Miré alrededor, buscando más pistas, más respuestas. Al lado de la cuna había un ropero pequeño, del tamaño correcto para ropa de niña. Abrí las puertas y encontré vestidos, vestiditos pequeños de tela sencilla, hechos a mano. Había vestido blanco de bautizo, vestido florado de domingo, vestido de algodón de diario, todos colgados en ganchos de madera, cubiertos de polvo, pero conservados con cuidado. Abajo de los vestidos, en los estantes de abajo, había zapatos. Zapatitos de piel, tan pequeños que cabían en la palma de mi mano. Había medias dobladas, listones para el pelo, moños de satén, todo organizado, todo guardado, como si la dueña fuera a regresar en cualquier momento para usarlos. Cerré el ropero y me volteé al resto del cuarto. En un rincón había una sillita mecedora pequeña, del tamaño de niña, con almohada bordada en el asiento. Al lado de la silla había una mesita baja y encima de la mesita había juguetes, una pila de bloques de madera, un caballito de palo, un juego de ollitas de lata, juguetes sencillos, de una época sencilla, pero que contaban una historia de amor y de cuidado. Las paredes tenían cuadros, cuadritos pequeños, con marco de madera que no había notado en la oscuridad. Me acerqué a uno de ellos y limpié el polvo con la manga de la blusa. Y cuando vi lo que era, se me paró el corazón. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de una niñita. Debía tener como 2, 3 años en la foto. Tenía cabello oscuro, rizado, agarrado con un listón claro, ojos grandes, redondos, que miraban directo a la cámara con una expresión de curiosidad. Cachetes gorditos, nariz pequeña, boca en forma de corazón. Era una niña hermosa, una niña que parecía llena de vida, llena de alegría, llena de futuro. Quité el cuadro de la pared y lo agarré con las 2 manos. Me quedé mirando esa carita por mucho tiempo, tratando de encontrar parecidos, tratando de entender. Y encontré en los ojos. Esos ojos grandes y oscuros eran iguales a los de Aurelio. Exactamente iguales. Era su hija. Volví a colgar el cuadro y fui a buscar más fotos y encontré. Había varias repartidas por el cuarto. Fotos de la niña bebé durmiendo en la cuna. Fotos de la niña gateando en el piso. Fotos de la niña dando los primeros pasos, agarrando la mano de alguien fuera del encuadre. Fotos de la niña sonriendo, enseñando los primeros dientitos. Fotos de la niña en brazos de una mujer. La mujer, la primera esposa de Aurelio, Esperanza. Nunca había visto una foto de ella. Nadie nunca me había mostrado, pero ahí en ese cuarto había una foto grande de ella con la hija en brazos. Esperanza era una mujer bonita, de cara suave y mirada dulce. Tenía cabello recogido en un chongo bajo y usaba un vestido sencillo de cuello cerrado. Miraba a la cámara con una sonrisa pequeña, casi tímida, y la niña en sus brazos miraba a la mamá con una adoración que atravesaba el tiempo, que atravesaba la fotografía, que llegaba hasta mí décadas después. Comencé a llorar, sin darme cuenta, sin querer. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara y a caer en el piso empolvado. Lloraba por esa niña que nunca conocí. Lloraba por esa mamá que murió demasiado temprano. Lloraba por mi marido que había cargado ese dolor solo por tantos años. Lloraba por mí, que había vivido en la ignorancia, que había sospechado las cosas equivocadas, que había pasado años pensando lo peor. Fui hasta la ventana y abrí la cortina. La luz del sol entró de una vez, iluminando todo el cuarto, revelando cada rincón, cada detalle que la oscuridad había escondido. Y fue ahí que vi el buró al lado de la cuna, y encima del buró un sobre. Me acerqué despacio, como si tuviera miedo de que el sobre fuera a desaparecer si caminaba demasiado rápido. Lo agarré con cuidado. Era un sobre viejo, de papel grueso,
amarillento por el tiempo. No estaba sellado. La solapa estaba solo doblada hacia adentro, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces a lo largo de los años. Abrí el sobre y saqué lo que había adentro. Era una carta escrita a mano con letra femenina, cuidadosa, en tinta que ya estaba desteñida, y en la parte de arriba de la carta un nombre: Esperanza. Tuve que sentarme en el piso para poder leer. Ya no me aguantaban las piernas. Me temblaban tanto las manos que el papel se movía. Pero leí cada palabra de esa carta, y cada palabra era como un cuchillo entrando en mi corazón. La carta decía así: Mi querido Aurelio, si estás leyendo esto, es porque no pude. Traté, mi amor, traté con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo no aguantó y ahora me tengo que ir. Sé que te vas a enojar, sé que te va a dar tristeza, sé que vas a querer venirte conmigo, pero te pido, mi amor, te ruego, no hagas eso. Quédate por nuestra Lupita. Ella te necesita un papá, necesita a alguien que la cuide, que la proteja, que la ame como yo la amo. Quería tener más tiempo, quería ver a nuestra hija crecer. Quería verla dar los primeros pasos, decir las primeras palabras, ir a la escuela, casarse, tener sus hijos. Quería envejecer a tu lado, Aurelio. Quería pasar el resto de mi vida despertándome todas las mañanas y viendo tu cara. Pero Dios quiso diferente, y tengo que aceptar. Cuida a nuestra niña, mi amor. Dile que su mamá la amaba más que a la vida misma. Dile que voy a estar mirando desde arriba todos los días, cuidándola desde lejos. Dile que nunca me voy a olvidar de ella, nunca. Ni en la eternidad. Y tú, Aurelio, mi marido, mi compañero, mi amor, quiero que seas feliz. Sé que va a ser difícil al principio, pero con el tiempo quiero que encuentres a alguien que te cuide, que cuide a Lupita, que traiga alegría de vuelta a esta casa. No te cierres al mundo por mi culpa, no te condenes a una vida de tristeza. Vive, mi amor, vive por mí, vive por nosotras. Siempre te voy a amar. Desde donde esté, siempre te voy a amar. Con todo mi corazón para siempre, tu Esperanza. No pude terminar de leer sin sollozar. Las lágrimas caían encima del papel y tuve que alejar la carta para no borrar la tinta. Era la carta de una mujer que sabía que se iba a morir. Una carta de despedida, una carta de amor que atravesó décadas y llegó hasta mí, la segunda esposa, la mujer que vino después, la mujer que nunca supo de nada. Esperanza había muerto en el parto. Entendí eso por la carta. Debía haber escrito mientras estaba embarazada, preparándose para lo peor, esperando lo mejor. Pero lo peor pasó y se fue y dejó a Aurelio solo con una hija bebé que criar. Pero la niña de las fotos no era bebé. Había fotos de ella más grande, caminando, jugando, sonriendo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cuarto estaba intacto, como si la niña fuera a regresar en cualquier momento? Me levanté del piso y busqué más pistas. Abrí las gavetas de la cómoda y encontré más ropa, más objetos personales, y en el fondo de una de las gavetas encontré otro sobre. Este era más pequeño, más sencillo, y adentro había un papel oficial, un papel con sellos, con firmas, con letras de molde. Era un certificado de defunción, nombre, Guadalupe Esperanza Herrera, fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1954, fecha de fallecimiento, 3 de marzo de 1958, causa de la muerte, fiebre tifoidea, edad, 3 años y 6 meses. Dejé caer el papel al piso. No pude aguantarlo. Se me fue la fuerza de las manos, se me fue el sostén del cuerpo, se me fue el rumbo del alma. La niña había muerto. La hija de Aurelio había muerto con 3 años y medio de edad, de fiebre, de una enfermedad que hoy en día tiene cura, pero que en esa época en el campo, sin recursos, sin hospital, mataba niños todos los días. Aurelio había perdido a la esposa en el parto, y menos de 4 años después había perdido a la hija también. Se había quedado solo en el mundo,
sin nadie, solo con esa casa demasiado grande, con ese cuarto lleno de recuerdos, con ese dolor demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Y había cerrado todo. Había cerrado el cuarto, cerrado el dolor, cerrado las memorias. Había guardado la llave en el bolsillo y había seguido adelante, porque era lo que necesitaba hacer, porque era la única opción que tenía. Había encontrado a otra mujer, se había vuelto a casar, había tratado de reconstruir una vida, pero nunca había podido hablar de eso. Nunca había podido compartir ese dolor, nunca había podido abrir esa puerta para nadie más. Hasta ahora. Me quedé en ese cuarto por horas, sentada en el piso, rodeada por las cosas de Lupita, llorando un luto que no era mío, pero que ahora también era. Lloraba por la niña que nunca conocí, por la mamá que murió demasiado joven, por mi marido que sufrió en silencio por décadas. Lloraba por todos los años que pasé sospechando, desconfiando, pensando cosas horribles. Lloraba de pena, lloraba de arrepentimiento, lloraba de un dolor que no tiene nombre. Cuando finalmente logré levantarme, el sol ya estaba alto en el cielo. Debían ser casi las 12. Escuché ruidos en la casa y me di cuenta de que Soledad había llegado. Debía estar buscándome, preguntándose dónde me había metido. Limpié la cara con el dorso de las manos, tratando de disimular las lágrimas, pero era imposible. Tenía los ojos hinchados, la nariz roja, la blusa toda manchada. Cualquiera que me viera iba a saber que había llorado. Salí del cuarto y cerré la puerta detrás de mí, pero no la cerré con llave. Nunca más esa puerta iba a estar cerrada. Nunca más ese secreto iba a estar escondido. Soledad me encontró en el pasillo y abrió grandes los ojos cuando me vio. Preguntó qué había pasado, si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, que era solo cansancio, que había sido una noche difícil. No me creyó, lo vi por su expresión, pero no insistió. Era una mujer discreta que sabía su lugar. Fui hasta el cuarto donde estaba Aurelio. Había despertado. Estaba acostado con los ojos abiertos, mirando al techo, perdido en pensamientos que ahora yo empezaba a entender. Cuando entré, volteó la cabeza despacio y me miró. Y vio. Vio en mis ojos que sabía. Vio en mis lágrimas que había descubierto. Vio en mi expresión que la puerta finalmente había sido abierta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esos ojos que había visto llorar tantas veces de lejos, escondidos en la oscuridad, ahora lloraban enfrente de mí, sin pena, sin disimulo. Se le comenzó a temblar el cuerpo. La boca chueca trató de formar palabras, pero solo salieron sollozos. Me acerqué a él, me senté en la orilla de la cama, agarré su mano, la mano izquierda, la que todavía tenía movimiento, y la apreté fuerte. Vi el cuarto, Aurelio, le dije. Vi a Lupita. Y lloró. Lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Lloró como un niño, sin control, sin pena. Lloró años y años de dolor reprimido, de luto no vivido, de sufrimiento guardado. Lloró a la esposa que perdió, a la hija que enterró, a la vida que no tuvo. Y yo me quedé ahí agarrando su mano, llorando junto, compartiendo ese dolor que por tanto tiempo él había cargado solo. En ese momento, mija, entendí algo muy importante. Entendí que el secreto de Aurelio no era un secreto de maldad, no era traición, no era crimen, no era nada de lo que había imaginado. Era un secreto de dolor, un dolor tan grande, tan profundo, tan devastador, que él no sabía cómo hablar de él, no sabía cómo compartir, no sabía cómo dejar que otra persona lo cargara junto. Y también entendí que mi papel ahí no era juzgar, no era reclamar, no era preguntar por qué no me había contado antes. Mi papel era acoger, era perdonar, era ayudarlo a finalmente hacer el luto que nunca había podido hacer. Y eso fue lo que hice. Ese día, después de que Aurelio paró de llorar, nos quedamos en silencio por mucho tiempo. Yo sentada en la orilla de la cama, agarrando su mano. Él acostado, mirando al techo, con los ojos rojos e hinchados.
No hacían falta palabras. A veces el silencio dice más que cualquier conversación, y ese silencio lo decía todo. Decía que ahora yo sabía. Decía que ahora podíamos empezar de nuevo. Decía que esa puerta que se quedó cerrada por tanto tiempo, finalmente había sido abierta y que nunca más se iba a cerrar. Cuando el sol comenzó a meterse y el cuarto se puso anaranjado con la luz del atardecer, Aurelio apretó mi mano. Fue un apretón débil, porque todavía estaba muy debilitado, pero fue un apretón lleno de significado. Lo miré y vi que estaba tratando de hablar. La boca chueca se movía despacio, formando palabras con dificultad, pero con determinación. Me incliné para acercarme. Puse mi oído cerca de su boca, como había hecho en el carro, camino al hospital, y esta vez logré entender lo que dijo. Gracias. Una palabra nada más, pero una palabra que cargaba el peso de 15 años de silencio. Una palabra que significaba más que 1000 disculpas, más que 1000 explicaciones. Gracias por haber descubierto. Gracias por no haberte ido. Gracias por estar ahí agarrando su mano, aún después de saber todo. Apreté su mano de vuelta y le dije que no tenía que agradecer. Le dije que yo era su esposa, que había prometido quedarme a su lado en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, y que iba a cumplir esa promesa hasta el final. Los días siguientes fueron de recuperación, no solo física, sino emocional también. Aurelio se estaba recuperando de la embolia despacio, muy despacio. El doctor. Evaristo venía cada semana a examinarlo, a ajustar las medicinas, a dar instrucciones. Dijo que la recuperación iba a ser larga, que tal vez nunca volviera a ser como era antes, pero que con cuidado y paciencia podía tener una vida digna. Y mientras su cuerpo se iba recuperando, su alma también se iba, porque ahora ya no estaba solo con ese dolor. Ahora tenía a alguien para compartir. Y compartir el dolor, mija, es el primer paso para poder soportarlo. Comenzamos a platicar no de una vez, no en conversaciones largas, porque todavía tenía dificultad para hablar, sino en pedazos, en fragmentos, un poquito cada día. Me contaba sobre Esperanza, sobre cómo se conocieron, sobre cómo se enamoraron, sobre el matrimonio sencillo en la iglesita del pueblito donde ella vivía. Me contaba sobre el embarazo, sobre la alegría de saber que iba a ser papá, sobre los planes que hacían para la familia que estaban construyendo. Y me contaba sobre el día en que todo se desplomó. El parto fue difícil. En esa época no había hospital cerca, no había doctor disponible, solo había la partera del pueblo, una mujer vieja que ya había ayudado a traer cientos de niños al mundo. Pero esta vez algo salió mal. Esperanza sangró demasiado. La partera hizo todo lo que pudo, pero no fue suficiente. La niña nació sana, llorando fuerte, llena de vida. Pero la mamá se fue antes de siquiera poder cargar a su hija en brazos. Aurelio me contó esto con lágrimas rodando por la cara. Dijo que fue el peor día de su vida, que agarró la mano de Esperanza mientras se iba, que le prometió que iba a cuidar a Lupita, que iba a criar a su hija con todo el amor del mundo, y que trató con todas las fuerzas. Crió a Lupita solo en los primeros años, con ayuda de una vecina que amamantó a la niña junto con su propio hijo, con ayuda de la comunidad que traía comida y ropa, con ayuda de Dios que le daba fuerza para levantarse cada mañana. Aprendió a cambiar pañales, a bañar, a hacer papilla, a cantar canciones de cuna. Aprendió a ser papá y mamá al mismo tiempo, y aprendió a amar a esa niña más de lo que amaba su propia vida. Lupita era una niña alegre. Aurelio me contaba esto con una sonrisa triste en la cara. Decía que se reía de todo, que corría por la casa haciendo travesuras, que le encantaba jugar con los animales del rancho. Decía que tenía los ojos de la mamá y el carácter terco del papá. Decía que era la luz de su vida, la razón de continuar, el motivo de cada respiración. Y entonces llegó la fiebre. Empezó de repente, una noche de marzo del 58. Lupita había estado bien durante el día, jugando, comiendo, riendo,
pero en la noche despertó quemándose de fiebre. Aurelio pasó toda la noche haciendo compresas, dando té, rezando. Cuando amaneció, fue corriendo a buscar al farmacéutico del pueblo, que era lo más cerca de un doctor que tenían. El hombre vino, examinó a la niña y dijo que era fiebre tifoidea, una enfermedad grave, muy grave, que necesitaba medicinas que él no tenía, tratamientos que no existían ahí. Aurelio montó el caballo y se fue hasta la ciudad grande a buscar medicina. Fueron horas de viaje, de desesperación, de oración. Cuando regresó con las medicinas en la mano, ya era demasiado tarde. La fiebre había consumido a la niña. Lupita había partido con 3 años y medio de edad en brazos de la vecina que la cuidaba mientras el papá estaba fuera. Él no pudo despedirse. Cuando Aurelio me contó esto, lloró tanto que pensé que no iba a poder parar. Lo abracé como se abraza a un niño y lo dejé llorar. Llorar todo lo que había guardado por casi 20 años. Llorar la culpa de no haber estado ahí en el momento. Llorar el coraje de no haber podido salvar. Llorar la nostalgia que nunca, en ningún momento, había disminuido. Después del entierro, cerró el cuarto, cerró la puerta con llave y guardó la llave. Se dijo a sí mismo que iba a conservar todo como estaba, que no iba a tocar nada, que iba a mantener el cuarto de Lupita intacto para siempre, como si fuera a regresar, como si solo estuviera de viaje y un día fuera a aparecer en la puerta, pidiendo entrar, pidiendo jugar con la muñeca de trapo. Sabía que era locura, sabía que ella no iba a volver, pero era la única manera que encontró de lidiar con el dolor. Era la única manera de mantenerla cerca, de no dejar que su memoria desapareciera, de no perder el último pedacito que le quedaba. Y durante casi 20 años visitó ese cuarto. Entraba de madrugada, cuando pensaba que nadie lo iba a ver. Se sentaba en la sillita mecedora pequeña, agarraba la muñeca de trapo y conversaba con su hija. Le contaba cómo había estado el día, qué había pasado en el rancho, cómo estaba el clima. Le contaba que la extrañaba, le contaba que la amaba, le contaba que un día se iban a encontrar otra vez, y lloraba, lloraba todas las lágrimas que no podía llorar durante el día. Lloraba el dolor que no podía mostrar a nadie. Lloraba solo, en la oscuridad, abrazado a los recuerdos de una niña que el mundo se había llevado demasiado temprano. Cuando terminó de contarme todo esto, ya era de noche. La casa estaba oscura, solo iluminada por la lamparita del buró. Yo estaba agotada de tanto llorar, de tanta emoción, de tanta revelación. Pero también estaba aliviada, aliviada de finalmente entender, de finalmente conocer al hombre con quien me había casado, de finalmente saber la verdad. Miré a Aurelio y vi que él también estaba aliviado. Había una paz en su cara que nunca había visto antes. La paz de quien finalmente compartió un peso que cargaba solo. La paz de quien finalmente fue escuchado, fue entendido, fue aceptado. Esa noche dormí a su lado agarrando su mano, y por primera vez en 15 años de matrimonio sentí que estábamos verdaderamente juntos, no solo compartiendo una casa, una cama, una vida, sino compartiendo el alma, compartiendo el dolor, compartiendo todo. Las semanas fueron pasando y Aurelio fue mejorando despacio. Nunca recuperó totalmente el movimiento del lado derecho. La pierna se quedó arrastrando, el brazo se quedó débil, la cara se quedó un poco chueca, pero el habla regresó casi toda. Y con el habla vinieron más historias, más recuerdos, más pedazos de un pasado que había mantenido cerrado por tanto tiempo. Me contó sobre el día en que Lupita aprendió a caminar, sobre la primera palabra que dijo, que fue papá, sobre el cumpleaños de 2 años, cuando él le hizo un pastel chueco y ella se llenó toda de merengue, sobre las noches en que no podía dormir y él se quedaba cantando hasta que cerrara los ojos, sobre la manera en que corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo. Cada historia era un pedazo de su corazón que me estaba entregando, y yo recibía cada pedazo con cuidado, con cariño, con respeto, porque sabía que no era fácil para él. Sabía que cada recuerdo venía acompañado de dolor, pero también sabía que contar era importante, que hablar era parte de la curación, que compartir
Era el camino para seguir adelante. Como 2 meses después de la embolia, cuando Aurelio ya estaba logrando levantarse de la cama y caminar un poco por la casa con ayuda de un bastón, me pidió algo. Me pidió que lo llevara hasta el 5.º cuarto. Dudé. Pregunté si estaba seguro, si estaba listo, si no iba a ser demasiado doloroso. Me dijo que necesitaba entrar ahí otra vez, pero esta vez de día, esta vez conmigo, esta vez sin esconderse. Lo ayudé a caminar por el pasillo despacio, un paso a la vez. Cuando llegamos a la puerta, se paró y se quedó mirando por un momento. La puerta estaba entreabierta, no cerrada con llave, como yo la había dejado desde el día que entré. Respiró hondo, extendió la mano y empujó. La luz del sol entraba por la ventana que yo había dejado abierta. El cuarto ya no estaba oscuro y húmedo como antes, estaba iluminado, ventilado, vivo. El polvo todavía cubría todo, pero ahora se podía ver cada detalle con claridad. La cuna, el ropero, los juguetes, las fotos, todo bañado por la luz dorada de la tarde. Aurelio entró al cuarto y fue caminando despacio, mirando alrededor, como si estuviera viendo todo por primera vez, o tal vez estuviera viendo de manera nueva, sin la culpa, sin el peso, sin el secreto, solo con la nostalgia, solo con el amor, solo con la memoria de una hija que nunca iba a olvidar. Fue hasta la cuna y agarró la muñeca de trapo. La abrazó contra el pecho, cerró los ojos y se quedó en silencio por un tiempo. Me quedé parada en la puerta, dándole espacio, respetando el momento, y cuando abrió los ojos otra vez, vi que estaba llorando. Pero era un llanto diferente. No era el llanto desesperado de antes. Era un llanto de despedida, un llanto de aceptación, un llanto de quien finalmente estaba logrando dejar ir. Se volteó hacia mí y me dijo con la voz quebrada pero firme: «Esperanza, quiero transformar este cuarto». Le pregunté qué quería decir. Me explicó. Dijo que ya no quería que ese cuarto fuera un lugar de dolor, un lugar de secreto, un lugar cerrado. Dijo que quería transformarlo en un lugar de memoria, de homenaje, de amor. Un lugar donde pudiéramos recordar a Lupita y a Esperanza con cariño, no con sufrimiento. Un lugar de luz, no de oscuridad. Estuve de acuerdo con todo mi corazón. En las semanas siguientes, trabajamos juntos en esa transformación. Limpié todo con cuidado, quité el polvo, lavé las cortinas, tallé el piso. Aurelio me orientaba, aunque no podía ayudar mucho por las limitaciones del cuerpo. Organizamos la ropa de Lupita en una caja bonita, forrada de tela, que se quedó guardada en el ropero. Pusimos las fotos en portarretratos nuevos y las acomodamos en un estante, como un altar de memorias. En el centro del cuarto, donde estaba la cuna, pusimos una mesita con un mantel de encaje blanco. Encima de la mesita pusimos una imagen de la Virgen de Guadalupe, un florero con flores del jardín y las fotos de Esperanza y Lupita lado a lado. Era un oratorio, un lugar sagrado, un lugar para recordar, para rezar, para agradecer por la vida de esas dos personas que habían sido tan importantes. Cuando terminamos, Aurelio se quedó parado en la puerta, mirando el cuarto transformado, y sonrió. Por primera vez desde que lo conocía, vi una sonrisa de verdad en su cara. Una sonrisa que llegaba a los ojos, que iluminaba toda su expresión, que calentaba el corazón de quien la veía. Dijo que Esperanza iba a estar contenta, que Lupita iba a estar contenta, que ahora tenían un lugar hermoso para vivir en su memoria. Ya no un cuarto oscuro y cerrado, sino un cuarto de luz y de amor. A partir de ese día, visitamos el cuarto juntos. Todas las tardes, después de la comida, íbamos hasta ahí, prendíamos una vela, rezábamos un Padre Nuestro y un Ave María y nos quedábamos en silencio por algunos minutos. A veces, Aurelio contaba una historia más, un recuerdo más que había regresado. A veces solo nos quedábamos ahí tomados de la mano, mirando las fotos, sintiendo la presencia de esas dos almas que sabíamos que estaban cerca. Los años fueron pasando, 78, 79,
80. Aurelio nunca se recuperó completamente de la embolia, pero logró vivir con dignidad. Caminaba con bastón, hablaba con un poco de dificultad, necesitaba ayuda para algunas cosas, pero estaba vivo, estaba presente, estaba por primera vez en mucho tiempo en paz. Nuestra relación cambió después de todo aquello. Nos volvimos más cercanos, más íntimos, más conectados. Él comenzó a hablar más, a compartir más, a demostrar más. No era un hombre de grandes gestos, nunca lo fue. Pero aparecieron los gestos pequeños, una caricia en la mano, una mirada larga, un gracias susurrado antes de dormir, cosas pequeñas que significaban el mundo para mí. Aprendí a amarlo de manera diferente. Ya no el amor ansioso de una novia joven queriendo agradar, sino el amor maduro de una mujer que conocía al hombre por completo, con todas las heridas, con todas las cicatrices, con todos los dolores. Un amor que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. En 1985, 8 años después de la embolia, Aurelio tuvo una recaída. Otra embolia, esta más fuerte que la primera. Los médicos dijeron que no había mucho que hacer, que era cuestión de tiempo. Lo traje a casa. No quería que se muriera en el hospital solo, rodeado de extraños. Quería que se muriera en su casa, en su cama, con la gente que lo amaba cerca. En los últimos días, se quedaba la mayor parte del tiempo durmiendo, pero en los momentos en que despertaba, agarraba mi mano y me miraba con esos ojos que había aprendido a leer tan bien. Y yo sabía lo que me quería decir, aún sin palabras. Sabía que estaba agradeciendo, sabía que se estaba despidiendo, sabía que estaba listo para irse. La última noche, yo estaba sentada al lado de su cama, agarrando su mano, como siempre. Abrió los ojos y me miró. Y con una voz tan débil que casi no la escuché, dijo los nombres de ellas: Esperanza, Lupita. Y después dijo el mío, Esperanza. Y sonrió. Esa sonrisa que había visto por primera vez cuando transformamos el cuarto. La sonrisa de paz, la sonrisa de quien está listo. Apreté su mano y le dije que estaba bien, que se podía ir, que Esperanza y Lupita lo estaban esperando, que yo iba a estar bien, que iba a cuidar todo. Cerró los ojos. La respiración se fue haciendo más lenta, más espaciada. Y en un momento que no sé precisar exactamente cuándo fue, la respiración se paró y se fue. Me quedé ahí agarrando su mano por mucho tiempo después, llorando, sí, pero no de desesperación, sino de gratitud. Gratitud por haberlo tenido en mi vida. Gratitud por haber descubierto la verdad. Gratitud por haber tenido la oportunidad de ayudarlo a sanar. Gratitud por haber amado y haber sido amada, aunque fuera de manera chueca, aunque fuera de manera difícil, aunque fuera de manera que tardó años en completarse. Después del entierro, regresé a casa y fui hasta el cuarto que habíamos transformado juntos. Prendí una vela, recé una oración y puse una foto de Aurelio junto con las fotos de Esperanza y de Lupita. Ahora estaban juntos otra vez, la familia completa, unidos en la memoria, unidos en el amor, unidos para siempre. Seguí viviendo en esa casa por muchos años. Seguí visitando ese cuarto todas las tardes. Seguí conversando con ellos, contándoles cómo estaba mi vida, pidiendo protección, agradeciendo por todo. Ese cuarto, que un día fue un lugar de dolor, se volvió el lugar más sagrado de la casa. El lugar donde encontraba paz, el lugar donde sentía que nunca estaba sola. Hoy tengo 82 años. Ya viví más que la mayoría de la gente de mi generación. Ya pasé por muchas cosas. Ya vi muchos cambios, ya aprendí muchas lecciones, pero la lección más grande de todas la aprendí con Aurelio. Aprendí que el dolor que uno guarda solo se hace más grande y el dolor que uno comparte se hace más pequeño. Aprendí que los secretos no protegen a nadie, solo lastiman. Aprendí que el amor de verdad es el que acoge a la persona completa con todas las heridas, con todas las cicatrices. Y aprendí también que nunca es tarde para sanar.
Aurelio pasó casi 20 años cargando ese dolor solo, pero en los últimos 8 años de su vida logró hacer el luto que nunca había hecho. Logró hablar sobre la esposa y la hija que perdió. Logró llorar enfrente de otra persona sin pena. Logró transformar un cuarto de oscuridad en un cuarto de luz. Nunca es tarde, mija. Nunca es tarde para abrir las puertas que uno mantiene cerradas. Si están viendo este video y tienen algún dolor guardado, algún secreto que los está consumiendo, alguna puerta que mantienen cerrada desde hace demasiado tiempo, les quiero decir algo. Abran esa puerta, compartan ese dolor, busquen a alguien de confianza y cuéntenle lo que están cargando. Puede ser difícil, puede dar miedo, puede parecer imposible, pero les prometo que del otro lado hay alivio, del otro lado hay curación, del otro lado hay paz. Aurelio me pidió perdón ese día en el hospital. Me pidió perdón por haber escondido ese secreto por tantos años, pero yo le dije que no había nada que perdonar, porque entendí que no escondió por maldad, escondió porque no sabía hacer diferente, escondió porque el dolor era demasiado grande, escondió porque fue la única manera que encontró de sobrevivir. Y también entendí que a veces necesitamos ayuda para abrir las puertas que nosotros mismos cerramos. Aurelio tal vez nunca hubiera podido abrir esa puerta solo. Necesitó la embolia, necesitó la debilidad del cuerpo, necesitó casi morirse para finalmente dejarme entrar. Pero entró, y cuando entró, todo cambió. Entonces, si conocen a alguien que está cargando un peso, que está guardando un secreto, que está sufriendo en silencio, extiendan la mano, ofrezcan el hombro, muestren que están ahí listos para escuchar, listos para acoger, listos para ayudar a cargar. A veces es solo eso lo que la persona necesita. Saber que no está sola, saber que tiene a alguien al lado, saber que la puerta se puede abrir sin que el mundo se desplome. Esta es mi historia, mija. La historia del quinto cuarto, la historia de un secreto que duró 15 años, la historia de un dolor que duró décadas, pero también la historia de una curación, la historia de un perdón, la historia de un amor que sobrevivió a todo. Soy la abuela Esperanza y espero que mi historia haya tocado el corazón de ustedes. Si los tocó, déjenle like a este video, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos y compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, un video, una historia, una palabra puede cambiar la vida de una persona. Puede ser el empujón que alguien necesitaba para abrir la puerta que estaba cerrada. Puede ser la luz que alguien necesitaba para iluminar el cuarto oscuro. Y me cuentan aquí en los comentarios desde dónde están viendo, de qué ciudad, de qué país. Leo todos los comentarios, y me encanta saber que hay gente de toda América Latina siguiendo estas historias de la abuela. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios dé fuerza a quien está pasando por dificultades. Que Dios dé valor a quien necesita abrir una puerta. Y que Dios dé amor, mucho amor para todos nosotros. Un beso en el corazón de ustedes de la abuela Esperanza con cariño.